Católico quiere decir universal. Los judíos en tiempo de Jesús creían que el Mesías venía solo para ellos. No se imaginaban que un pagano pudiera salvarse. Pero Jesús a su iglesia la mandó a todo el mundo. Último capítulo del Evangelio de San Mateo les dice: vayan a todas las naciones a ser discípulos, a bautizar y a enseñar todo lo que yo les he enseñado, todas las naciones. Entonces la iglesia que Jesús fundó es para todo el mundo, por eso es una iglesia católica. En la iglesia católica nosotros tenemos como base la Biblia, como palabra de Dios. Y uno de los argumentos más poderosos para creer en la verdad de la Biblia es que Jesús mismo citó la Biblia. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, dice: escudriñen las Escrituras, ellas hablan de mí. O sea, el Señor está diciendo que las Escrituras nos hablan de Él. Y Jesús se adapta a lo que dicen las Escrituras para su plan de vida, de evangelización. Nosotros entonces creemos que Jesús le da su ok a la Biblia como palabra de Dios. Y como Jesús murió y resucitó, nos probó que era Dios. Dios no nos viene a mentir, entonces nosotros nos basamos en la Biblia como palabra de Dios. Y en la Biblia como palabra de Dios creemos que Dios hizo el universo, crió al hombre. Creemos que Jesús nació de la Virgen María, vino expresamente para morir en la cruz por nosotros, porque era el único medio para que nuestros pecados fueran perdonados y nos salváramos. Y creemos que Jesús resucitó y es la prueba más grande de que era Dios. Creemos en el Espíritu Santo. Jesús nos dijo que nos lo iba a enviar, es el Consolador que está dentro de nosotros, guiándonos a través de la vida. El tiempo de Jesús físico aquí en la tierra pasó, ahora está el Espíritu Santo en nosotros. Jesús fundó una iglesia, y les decía, la fundó una iglesia católica para todo el mundo. En esta iglesia tenemos 7 sacramentos, a través de los cuales Jesús sigue actuando en nosotros. Que se sirve de instrumentos humanos, el sacerdote, por ejemplo, un instrumento humano, pero es Jesús el que actúa. Sobre todo esto hay que tenerlo presente en la Eucaristía. Es Jesús el que consagra el pan y el vino, se sirve de un instrumento humano débil, pero a través de los sacramentos es Jesús el que está obrando. Ahora, nosotros creemos en la tradición. La tradición nos sirve para interpretar la Biblia. Nosotros, por ejemplo, sabemos cómo Jesús instituyó la Eucaristía. Lo dice el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Lucas. Ahora, ¿cómo celebraban la Eucaristía los primeros cristianos? Entonces vamos nosotros a la tradición. San Justino, en el año 150, nos presenta su libro en que describe cómo se celebraba la misa en ese tiempo. Eso para nosotros vale mucho. En la interpretación de lo que Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Él es el que ordenó el acto de culto más importante que tenemos, que lo llamamos Eucaristía, que significa acción de gracias. A través de la tradición sabemos qué era lo que pensaban los padres de la Iglesia. Nosotros llamamos padres de la Iglesia a los que vinieron después de los que fueron discípulos de los apóstoles. A ellos los llamamos padres apostólicos. Importante lo que escribieron y dijeron, ellos estudiaron con los apóstoles. Esa tradición nos ayuda a interpretar la Biblia, para no ir por nuestro lado y tener imaginaciones y sugerencias. Vamos sobre una base muy firme. Y la Biblia que usamos nosotros tiene los mismos números de libros que la Biblia con la cual predicó San Pedro, con la cual predicó San Pablo.
que es la traducción de la Biblia del hebreo al griego. Entonces ellos tuvieron que usar el griego porque era el lenguaje, llamémoslo, cultural de aquel tiempo, y es la Biblia que usted tiene. Nosotros usamos esa Biblia. También en un libro del primer siglo llamado Didaqué encontramos cómo eran las ceremonias de ese tiempo, las vestiduras, los sacramentos. O sea, la tradición nos ayuda a interpretar la Biblia, no vamos solo. Por eso nosotros decimos la Biblia y la tradición. El hermano protestante con Martín Lutero dice solo la Biblia, y al decir solo la Biblia se privan de la tradición que les ayudaría a comprender mejor la Biblia, como la explicaron los padres apostólicos y los santos padres que vinieron después de ellos. Esto para nosotros es muy importante. También ahí vemos cómo le dan importancia a la jerarquía de la Iglesia. En la historia de la Iglesia nosotros vamos viendo cómo van pasando los papas. Tenemos con el Papa Francisco 266 papas y tenemos los nombres de todos. ¿Por qué? Porque la Iglesia conservó lo que Jesús había instituido, un papa, un dirigente principal, y eso es lo que seguimos nosotros, y eso nos ayuda a vivir la Biblia, como la enseñaban los apóstoles y los discípulos de los apóstoles. Nosotros creemos como católicos que Jesús fundó una iglesia en singular. Mateo 16, 18, Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia en singular, no habla de iglesias. En la iglesia de Corinto, primera carta a los Corintios, se ve esto. Algunos ya comenzaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y Pablo les dijo, ¿cómo es eso? Somos uno nada más. Aquí no hay sectas ni denominaciones, somos una iglesia. Y esto hay que tenerlo muy bien en cuenta. Cuando usted vaya a leer el primero y segundo capítulo de la carta a los Gálatas, usted ve cómo Pablo se va a presentar con humildad a la jerarquía de la iglesia. Pablo sabía más teología que Pedro, más Biblia que Pedro, había estudiado más. Con humildad se va a presentar a Pedro y dice, el Señor me lo inspiró. Y contento porque Pedro le había dado la mano, estuvo 15 días con Pedro para dar cuenta de lo que hacía. Y 2 veces fue eso. Después fue otra vez, se presentó y hasta le llamaron la atención. Pablo, por ahí anda diciendo que estás enseñando cosas que no corresponden a nuestra enseñanza. No, dice Pablo, entonces te ponemos esta prueba. Y él obedece con humildad. En la iglesia hay una jerarquía que dejó Jesús y Pablo la obedece. Y eso de la jerarquía nos ayuda a no dividirnos en sectas y denominaciones. En el siglo XVI, año 1517, la iglesia tenía muchos defectos, moralmente estaba muy mal, espiritualmente también. Entonces muchos santos de la iglesia lloraban, querían un cambio. Y apareció Martín Lutero, un sacerdote agustino, muy inteligente, pero él lo hizo con rebeldía y comenzó a enseñar doctrinas que no eran de la iglesia católica. Le llamaron la atención, como no obedecía, lo expulsaron de la iglesia. A eso le llamamos excomunión. Entonces él se llenó de rabia contra el Papa, contra la Iglesia Católica, y se fue con un grupo. Él fue el que causó esa gran división. Ahora, al poco tiempo, ya otros siguiendo el ejemplo de él, ya se le habían separado. En Suiza, Zwinglio, en Francia, Calvino, y comenzaron a pulular las sectas y las denominaciones. El mismo Martín Lutero, cuando se dio cuenta, dijo, ahora cualquier patán se cree iluminado por el Espíritu Santo. Cada uno creía que estaba iluminado por el Espíritu Santo, y ahí nacieron las miles de sectas que existen ahora y denominaciones también.
La Iglesia Católica, en cambio, es una en su doctrina, en su culto, en la moral que enseña. Lo que dice el Papa es para toda la Iglesia. Tenemos un solo catecismo en donde está el resumen de lo que enseña la Iglesia Católica. Tenemos una Biblia, la misma que usaba San Pedro y la misma que usaba Pablo y los primeros cristianos. Los hermanos protestantes fueron quitando libros hasta que quitaron 7. Martín Lutero, por ejemplo, de la Carta de Santiago dijo que era pura paja, y ahora ellos la tienen también como carta inspirada. Peligroso dejarse llevar solo por la cabeza de un hombre. En la Iglesia, un papa, pero que refleja la mentalidad de todos. No solo a mí me gusta esto, no, tiene que consultar. Nosotros entonces tenemos una unidad de la Iglesia, una Iglesia. La misma misa que se celebra aquí el día domingo, la celebran en África, en la China, en Australia, en todo el mundo católico. Nadie puede cambiar la liturgia. Hay unidad. ¿Por qué? Porque hay un jefe, porque hay pastores, cosa que no tienen las iglesias protestantes. No hay un jefe y entonces cada uno va por su cuenta. Tienen la misma Biblia, pero la interpretan de diversas maneras. Les falta la tradición para saber cómo interpretaban la Biblia los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles, los discípulos de los santos padres. Esto es muy importante. Nosotros a la Iglesia Católica entramos desde niñitos, por medio del sacramento del bautismo. Los hermanos protestantes dicen, el bautismo de los católicos no vale, ni uso de razón tenían de niños cuando los bautizaron. Se les olvida un dato bíblico muy importante. Juan Bautista recibió el Espíritu Santo en el seno materno. Es que el regalo del Espíritu Santo no lo gana uno a puro pulso, es un regalo. Ahora, se tiene el regalo, los papás, la iglesia se comprometen a ayudarle a descubrir ese regalo al niño. Y cuando ya no es niño, sino llega a los 15 años y es adulto, entonces se le prepara para la confirmación. La confirmación está muy bien descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El diácono Felipe tenía un poder muy grande de predicación y milagros, y entonces gentío acudía y bautizó a todos. Pero después notó como que no se manifestaba con fuerza el Espíritu Santo, y por eso mandó llamar a 2 obispos de Jerusalén. Llegaron Pedro y Juan, prepararon a la gente, los evangelizaron y después vieron que se daban signos carismáticos, y esta es la confirmación, lo que nosotros llamamos confirmación. El joven que ya en su edad adulta, de 15 años en adelante, acepta personalmente a Jesús y tiene una conversión más profunda. Su familia, sus papás le han ayudado a conocer en qué consiste el regalo del Espíritu Santo y quién es Jesús y cómo se acepta personalmente a Jesús. Entonces ahí viene la confirmación de los 15 años en adelante. La Eucaristía a nosotros nos la dejó el Señor. Algunos no católicos dicen, la misa es invento de los católicos. Es invento de Jesús. Cuando van a leer ustedes la última cena, Jesús consagra el pan y dice, este es mi cuerpo que será entregado a muerte por ustedes, coman. Y aquellos extrañados, nunca había pasado eso. Esta es mi sangre que va a ser derramada por los pecados de ustedes. Es la sangre de la nueva alianza. Jesús habla de la nueva alianza. La primera alianza fue en el Sinaí con el pueblo hebreo. Se derramó sangre del sacrificio. Ahora va a ser mi sangre, dice Jesús. Y por medio de la Eucaristía
San Pablo nos dice, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. O sea, reviven, lo que significa que Jesús murió por nosotros y resucitó. Esta es la Eucaristía. Lo bello de esto es que nosotros, cuando vemos en la Biblia, dice, se reunían para partir el pan. Bueno, ¿y qué quiere decir partir el pan? Entonces vamos a la tradición. Nos encontramos con San Justino, un filósofo griego que se convirtió al cristianismo. Y él era un intelectual y dejó detallada cómo era la Eucaristía en ese tiempo. Fíjese, año 150, el último apóstol, San Juan, murió hace el año 100. Entonces apenas acaban de pasar unos años. Y nos señala cómo era la Eucaristía y da un dato muy interesante. Dice que al terminar la Eucaristía, por medio de los diáconos, le mandaban los alimentos eucarísticos a los ausentes, los presos, los enfermos. ¿Por qué les mandaban los alimentos eucarísticos? Porque creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Los protestantes actuales no creen en eso. Por eso ni celebran muchas veces la Eucaristía. Iglesias famosas de ellos tienen una gran predicación, pues nunca los ven ustedes celebrar la Eucaristía. Y esa es una orden del Señor, hagan esto en memoria mía. ¿A quiénes les dijo eso? A los apóstoles que estaban ahí. A ellos los ordenó sacerdotes el día de la última cena. Hagan esto, ahí no estaba la Virgen María. Yo nunca me imagino a la Virgen María celebrando la Eucaristía. Y me la imagino en las bancas o en las sillas, como fuera, con humildad, viendo cómo Pedro celebraba la Eucaristía, Juan, y le daban la Eucaristía a ella, y ella no consagraba, y era la madre del Señor. Pero ella sabía que el Señor había dejado una jerarquía. Jerarquía quiere decir mando sagrado. Así es que nosotros tenemos la Eucaristía. Tenemos una iglesia con sacerdotes también. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo 20, el Señor le dice al pueblo, ustedes son un pueblo de sacerdotes. Y después el Señor, al mismo tiempo que ya les había dicho, ustedes son un pueblo de sacerdotes, el Señor instituye el sacerdocio ministerial de los levitas, que eran como seminaristas, de ahí salía el sumo sacerdote. O sea, ustedes son un pueblo de sacerdotes, pero tienen un ministerio especial para los sacerdotes. En el Nuevo Testamento también, San Pedro dice, ustedes son un pueblo de sacerdotes. El Apocalipsis dice, ustedes, todos los bautizados, son pueblo de sacerdotes. Es lo que se llama el sacerdocio común de todos los bautizados. Pero en el sacerdocio común, el Señor en la última cena instituyó el sacerdocio ministerial. A ellos les dijo, hagan esto en memoria mía. Y cuando vamos a la tradición vemos, son los sacerdotes los que celebran la Eucaristía y consagran el pan y el vino y creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. San Pablo por eso, antes de recibir el cuerpo y la sangre del Señor, dice, examínense, porque si no pueden comer su propio castigo. No es un recuerdito nada más. Vamos a comer el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, la tradición y la Biblia nos ayudan a tener seguridad en lo que enseñamos y creemos. El día de la resurrección, los apóstoles estaban escondidos posiblemente en el cenáculo. Y ahí en la tarde se les aparece Jesús, sin que se abrieran puertas ni ventanas, dice, porque Jesús ahora tiene una nueva dimensión de resucitado. Y aquellos se asustan, creen que es un fantasma, dice Lucas. Y el Señor les quita el miedo, les dice, comamos, denme la mano, se les va el miedo, entonces comienza por perdonarlos. Ellos habían pecado gravemente, habían negado al Señor, lo habían dejado solo, los perdona, y a ellos que los perdona, nos cuenta San Juan en su capítulo 20, que les dijo, que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les van a quedar perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les van a quedar sin perdonar. Por eso nosotros nos confesamos.
El hermano protestante dice, yo no me confieso con un hombre como yo. Pero fíjense que el Señor se sirve de instrumentos humanos para que sus sacramentos lleguen a los de la iglesia. El Señor se sirve de un pastor protestante para bautizar. No es Él el que bautiza, es Jesús el que los bautiza con el Espíritu Santo. San Juan Bautista decía, a usted lo bautizo con agua, pero detrás de mí viene el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ahora, el hermano protestante que dice, yo no me confieso con un hombre como yo, debería decir, yo no me bautizo con un hombre como yo. Yo solo me voy a ir un día al lago de Amatitlán nada más para bautizarme, porque lógicamente así tendría que decir. Nosotros aceptamos, el Señor se sirve de instrumentos humanos débiles para seguir actuando en la iglesia por medio de los sacramentos. Y algo muy bello que decía el primer papa, que decía San Agustín. San Agustín decía, Pedro bautiza, Jesús bautiza. Judas bautiza, Jesús bautiza. Esto es lo que Jesús hizo. Sigue actuando por medio de instrumentos humanos que pueden ser santos o muy pecadores, pero el fiel no tiene la culpa, él recibe el sacramento. Y esa es nuestra iglesia, una iglesia con sacerdotes dejados por el Señor. En nuestra iglesia también hablamos de casarse por la iglesia. Nos referimos al sacramento del matrimonio. En la Biblia, en el Génesis, muy bellamente vemos que lo primero que el Señor hizo con los primeros seres humanos, Adán y Eva, fue, vengan para acá, reciban mi bendición, les entrego el mundo, domínenlo, tengan hijos. No está bien que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda adecuada, dice en el capítulo 2. Y también en el capítulo 2 del Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos van a ser una sola carne, el sacramento del matrimonio. Y eso se hace en la iglesia. ¿Y saben quiénes son los ministros del sacramento del matrimonio? Son los dos que se casan. No puede ser el ministro el sacerdote. En la Eucaristía el ministro es el sacerdote, en el bautismo es el sacerdote, en la confesión es el sacerdote, pero aquí no. Ahí son los dos ministros, son los que se casan, ellos se administran mutuamente el sacramento en la Iglesia Católica. Por eso decimos casamiento por la Iglesia. En la iglesia está el sacramento y el católico se casa por la iglesia, es decir, recibe el sacramento del matrimonio. Además, Jesús nos dejó una madre a nosotros. El ejemplo del discípulo en el Evangelio de San Juan. Y al discípulo, cuando Jesús ya estaba muriendo, lo llamó y le dice, hijo, y ahí a tu madre. Y a su mamá la comprometió y le dijo, mujer, y ahí a tu hijo. Y San Juan se llevó a la Virgen María a su casa y comenzó a descubrir quién era la Virgen María. Nosotros a través de la Biblia descubrimos a la Virgen María como la madre que Jesús dejó a su iglesia. Y como San Juan, el discípulo, yo como discípulo de la iglesia me la llevo a mi casa. Y los apóstoles así lo hicieron. Y por eso cuando la iglesia se está preparando para salir y recibir a Pentecostés, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ahí estaban los apóstoles, los discípulos, 120 por todos, y dice, perseveraban unánimes con María, la madre de Jesús, y la adoptaron como una madre. Y ellos habían visto el poder de oración de la Virgen María en Caná de Galilea, cuando se terminó el vino. Y aquella familia estaba en apuros, la Virgen María le dijo a Jesús, hijo, no tienen vino. Jesús en ese momento tenía 30 años, no había hecho ningún milagro. Y ante el ruego de su mamá, él hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino. Y de aquí San Juan nos está diciendo, mire el poder de intercesión de la Virgen María ante Jesús. Fíjense ustedes lo que es eso. Por eso la tenemos como una madre.
intercesora y una madre responsable. Mujer, he ahí a tu hijo. Y por eso, cuando la iglesia está esperando Pentecostés, ahí está la Virgen María. Perseveraban unánimes en la oración con María, la Madre de Jesús. Por eso la tomamos. Y algo más. Dice el Evangelio que cuando la Virgen María, embarazada, jovencita, fue a visitar a su prima Isabel, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y le dijo: ¿de dónde a mí que venga a visitarle la madre de mi Señor? Pero fíjese que primero dice que estaba llena del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo no puede decir barbaridades teológicas. Y ella, inspirada por el Espíritu Santo, la llamó Madre de mi Señor. Madre de mi Señor en la Biblia solo quiere decir una cosa: Madre de mi Dios. Y es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Y por eso nosotros le llamamos Madre de Dios, que no quiere decir que es más que Jesús de ninguna manera, ni que es Dios de ninguna manera. Sería un pecado grave que divinizáramos a la Virgen María. Simplemente estamos diciendo que es Madre de Jesús, que era Dios y hombre, Madre de Dios. La Biblia lo dice: Santa Isabel, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la Madre de mi Señor? Pero cuando lo dijo, estaba llena del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que estaba revelando que la Virgen María es Madre de Dios. Y por eso así nos la llevamos nosotros a nuestra casa. Nosotros también tenemos confianza en lo que llamamos los santos. La Biblia llama santos a todos los bautizados. Y por eso dice los santos de la iglesia tal. De manera especial nosotros llamamos santos a aquellos que han sobresalido por su santidad y han sido declarados santos por la iglesia. El capítulo 5 del libro del Apocalipsis presenta a los bienaventurados en el cielo, tomando las oraciones de los santos que vienen de la tierra, llama santos a los bautizados y poniéndolos en incensarios de oro, la oración de intercesión. Ellos interceden por nosotros. La carta de Santiago dice: la oración del justo tiene mucho poder. Justo es santo. Usted no va a ir a pedir oración de intercesión a cualquier una persona piadosa. Los santos tienen un poder muy grande, lo demostraron aquí y siguen orando por nosotros. Y entonces acudimos a ellos, no los adoramos como dicen los hermanos protestantes, cometeríamos un pecado muy grave. Sabemos bien qué quiere decir adorar y venerar. Los veneramos como usted venera a su abuelita, a sus antepasados, no los divinizamos, pero sí, son especiales. La oración del justo tiene mucho poder. La carta a los Hebreos en su capítulo 13 dice: recuerden a sus dirigentes cómo les proclamaron la palabra y el ejemplo de su vida, lo que hacemos con los santos. Nuestros grandes dirigentes, el ejemplo que nos dieron, y por eso acudimos a ellos. Estimados hermanos, desde niñitos nosotros hemos sido aceptados en la Iglesia Católica. Fuimos hechos templos del Espíritu Santo, hijos de Dios y miembros de la Iglesia Católica que fundó Jesús. Le damos gracias al Señor que desde niños pertenecemos a la Iglesia que Jesús dejó. Que así sea para todos nosotros.